Gracias al Poder Judicial de Baja California, gracias al director del Consejo de la Judicatura, a la consejera encargada también de la función labor académica, a las magistradas, jueces y juezas, operadores del sistema de justicia, abogadas, abogados, incluso de otras profesiones de perfil de origen que se interesan por la justicia restaurativa familiar. Sean bienvenidas todas y todos. Por supuesto, querido y estimado Gilberto, pues reconozco tu labor y tu impulso a la justicia alterna en nuestro país desde la dirección que tienes a tu digno encargo, y pues es un gusto para mí poder compartirlo con todas y todos ustedes, además en el marco de este aniversario de este Centro de Justicia Alterna. Sin duda alguna, un 15 aniversario es muy significativo para los centros de justicia alterna en nuestro país, sobre todo en este momento que es un momento protagónico. Cuando hablamos de la justicia alterna en México, nunca antes habíamos estado en una mayor oportunidad de implementar e impulsar la justicia a través del diálogo, del acuerdo, del entendimiento, de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa. Nunca antes, porque el año pasado salió publicado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el 26 de enero de este año la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como la ley general, pues son dispositivos legales que traen consigo aspectos importantes a considerar en México, hablando de la justicia alterna y del cumplimiento a este derecho fundamental que tenemos todas y todos desde el 17 constitucional. Es un momento retador, pero también un momento de mucha oportunidad de hacer que la justicia alterna en México deje de ser una justicia de segunda, una justicia que de pronto está y en ocasiones se vislumbra, en otras no, sino advertirla como una justicia adecuada, una justicia desde la cual las personas pueden legitimar ante el Estado su toma de decisiones y poder arribar a la solución de sus controversias de una forma en la que no solo resuelven el conflicto jurídico, sino es importante decirlo, esa es la diferencia con la justicia heterocompositiva, desde las causas. Cuando hablamos de lo autocompositivo, hablamos de un acceso a la justicia de orden horizontal reconocido por el artículo 17 constitucional, desde el cual las personas que son las expertas en sus propias vidas y sus conflictos tienen la oportunidad de recuperar la responsabilidad sobre estos y legitimar ante el Estado estas soluciones que no solamente resuelven, les decía, una controversia jurídica, sino resuelven también de fondo un conflicto, porque en el fondo están las causas y en las causas no hay nadie más que las directamente involucradas para poder expresar qué es lo que les interesa y qué es lo que necesitan. La justicia alterna en México en este momento que estamos hablando de la implementación de estos dos importantes ordenamientos jurídicos, pues es también una respuesta a la alta demanda social que existe en los tribunales de todo el país. La implementación del Código Nacional nos enfrenta a un reto mayúsculo, como es el hecho de que el 70% en un aproximado de la carga de trabajo de un tribunal corresponde a la materia familiar. Ello aunado a la oralidad que se viene con la implementación del Código Nacional en todo el territorio de México, pues son esos retos. Hay estados de la República Mexicana donde ya hay importantes antecedentes de la oralidad, hay otros que apenas lo van a implementar en un sistema oral, tanto en la materia civil como en la materia familiar, y aún los que ya la tienen implementada, pues tendrán que ajustarse a los nuevos dispositivos legales que trae consigo el Código Nacional. ¿Por qué hablar de la oralidad como uno de los retos más importantes de la implementación del Código Nacional y hablar también de la justicia alterna? Porque considero que la justicia alterna puede ser esa válvula que permita, esa contención que permita que la oralidad transcurra en su implementación con éxito y que no genere un colapso o un rebase de los sistemas judiciales desde la oralidad planteada por el Código Nacional. Entonces, si bien es cierto, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa no fueron hechas para despresurizar el sistema judicial, porque su propósito es mucho más amplio. Tiene un propósito de humanización de la justicia desde las personas, pero sí tiene ese efecto de permitir
que a través de la justicia alterna hablemos de un sistema de justicia multipuertas desde el cual las personas puedan accesar al ejercicio de sus derechos sin que ello traiga consigo necesariamente echar a andar todo el aparato jurisdiccional. Enfrente del reto de la oralidad está también la posibilidad de hacer que funcione desde el impulso a la mediación, a la conciliación y la justicia restaurativa. Y esta parte importante y que no hay que dejar de lado, la parte de advertir que desde la justicia alterna podemos resolver no solo de forma, sino de fondo, desde las causas, y por lo tanto nuestro nivel de atención a las consecuencias será aún mayor. Habiendo hecho ese preámbulo, voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla. Y bueno, vamos a hablar ya con ese preámbulo vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la sección 5ª del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que justamente regula a la restauración familiar. Debo decirles que la justicia restaurativa es una metodología, es una filosofía, va mucho más allá de solo ser un proceso, es toda una filosofía basada en la pacificación social, es una filosofía que es reconocida por la ONU como una vía a la pacificación social, donde tienen participación la comunidad, el Estado y las personas directamente involucradas. Como una metodología y como una filosofía, la justicia restaurativa puede emplearse con dos enfoques, el preventivo y el reactivo. Se habla de un enfoque preventivo con el ánimo de advertir aquellas circunstancias que deben ser contenidas para no generar la escalada del conflicto y generar un daño. Se habla de un efecto reactivo cuando ya el conflicto ha escalado, ya no solo genera diferencias entre las personas, sino el efecto de esa escalada del conflicto es que ya no solo hay una controversia, ya no solo hay una diferencia, ya hay daño. Y esa es la diferencia cuando hablamos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. No son lo mismo, que es una parte importante también analizar, ya que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es una ley que en el marco normativo habla de mediación y de conciliación y solamente le da 5 artículos a la justicia restaurativa. Esto pues nos va a implicar el reto de construir lineamientos, de construir iniciativas que permitan regular aquellas omisiones legislativas que tuvo la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque en una ley de mecanismos donde regulan a la mediación y a la conciliación, no cabe en amplitud hablar de justicia restaurativa, ya que la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, si bien es cierto, permiten la gestión del conflicto para la resolución de estos, tienen una diferencia metodológica que nos permite entender que en casos, por ejemplo, de violencia familiar es posible hacer justicia restaurativa, pero no es posible hacer mediación o conciliación. Y esto es fundamental a la luz de la implementación del Código Nacional justamente de esta sección 5ª. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia familiar, es totalmente revictimizante exponer a las personas a procesos de mediación y conciliación, porque las personas no están en las mismas condiciones para participar en un diálogo asistido por un tercero. No hay una mesa pareja de diálogo, hay alguien que ha recibido un daño y alguien que lo ha generado, o bien en las relaciones familiares circunstancias de codependencia, donde de pronto ambas partes o todos los involucrados en la relación familiar en algún momento generan violencia y en otro momento la reciben. Pero el tema toral aquí es entender que cuando se habla de violencia, la violencia no se media, la violencia no se concilia. Esto es importante tenerlo claro para evitar el riesgo de la revictimización. Por eso es que hablar de mediación, conciliación y justicia restaurativa, desde sus diferencias metodológicas, va más allá de la semántica, más allá de insistir en la forma de cómo llamarle al proceso. Implica el grave riesgo de no someter a las personas a procesos de negociación asistida cuando hay violencia. Por mucho tiempo, por muchos años en México, estuvo incluso prohibido hacer justicia restaurativa en casos de violencia familiar, porque no se entendía justamente que la metodología de la mediación y la conciliación es distinta a la de la justicia restaurativa. De eso puedo darles incluso mi testimonio, ¿no? Hace 10 años yo empecé a construir un modelo de justicia restaurativa que hoy se llama modelo catartizo de restauración familiar. Y ese modelo empezó en construcción desde hace 10 años, antes de que existiera el código, antes de que existiera la ley general.
que lo permitiera. Y uno de los retos más grandes a los que me enfrenté fue justamente ese, que existían argumentos, opiniones al respecto que decían, es que no puedes hacer justicia restaurativa en casos de violencia porque vas a revictimizar, confundiéndola con mediación y conciliación. Vamos a ver, cuando hablamos de mediación y conciliación, se habla de conflictos coconstruidos donde A y B han participado en circunstancias en su interacción que les llevan a tener diferencias y que entonces, a través de la asistencia de un tercero, que será neutral e imparcial, se permite la negociación colaborativa a través de metodologías, técnicas y herramientas. Pero cuando hablamos de violencia, es porque ya hay un daño. Y aquí el punto clave es comprender que cuando ya hay daño no se puede mediar o conciliar, porque las personas no están en condiciones de tomar decisiones libres de esos daños. Hay un nivel de afectación que está dado en las personas que no les permite siquiera transitar a la toma de decisiones fuera de esa espiral de la violencia. Entonces, cuando se confunde la justicia restaurativa con mediación o conciliación, ya nos enfrentamos por mucho tiempo en México a que se le negara a las familias la posibilidad de contar con un proceso de justicia restaurativa por confundirlo con mediación o conciliación. Y en ese antecedente, las familias solamente tenían dos alternativas: el juicio por la vía familiar, de violencia familiar, y la denuncia. O sea, una parte por la vía familiar y otra por la vía penal. Pero cuando hablamos de asuntos de familia debemos comprender que no basta con las medidas de protección, no basta con las medidas provisionales, no basta con hablar de estas medidas emergentes, no basta con emitir sentencias, porque los vínculos que se tejen en un núcleo familiar son sumamente próximos a las personas. Cuando hablamos de la familia, todos y todas tenemos familia, son los lazos más definitorios en la vida de un ser humano. Son aquellos que se dan de las personas que te dieron la vida, de aquellas a las que les has dado vida, de aquella a la que elegiste para un proyecto de vida, del lazo fraternal, que es uno de los más largos que tiene el ser humano en su existencia. Así de determinantes son los lazos que se tejen en el núcleo familiar. Por lo tanto, es muy complejo entender que desde las sentencias se logre realmente la recomposición del tejido social dañado desde el núcleo fundamental de cualquier sociedad, que es la familia. Las sentencias emitidas por los tribunales hacen una parte muy importante, ejercen la tutela jurídica que le corresponde al Estado sobre la protección a la familia. Es importante seguir considerando las medidas precautorias, provisionales, emergentes y todo aquello que proteja al núcleo familiar. Pero cuando hablamos de restauración familiar, es todo eso y mucho más. Aquello que permita realmente advertir lo que subyace en el conflicto familiar desde sus causas, para evitar la puerta giratoria del conflicto, para evitar que de una sola conflictiva familiar, y estoy segura que ustedes lo han vivido desde cualquier ejercicio profesional que tienen, en esos archivos judiciales donde están los juzgados familiares, además de haber muchos expedientes, en cada uno de ellos hay vidas, hay personas, hay familias que están atrapadas dentro del sistema porque no responde a la necesidad del sistema jurídico, a la necesidad tan compleja que implica hablar de la justicia en su más amplio sentido cuando hablamos de las relaciones de familia. Entonces, la tutela jurídica que el Estado debe ejercer sobre las familias para su protección es fundamental, pero no es el único aspecto a considerar cuando hablamos de la resolución de conflictos que han generado daño en los asuntos de familia, donde no solo hay un conflicto y hay un daño, esto no basta. Cuando yo llevaba a cabo procesos de justicia restaurativa en el Poder Judicial del Estado de México, en estas proximidades que se dan con las personas en los procesos de justicia restaurativa, me daba cuenta que los padres y las madres tenían una expectativa muy alta en el sistema judicial. Y de pronto eso les generaba frustración, porque llegado el punto de la sentencia había muchas personas que tampoco podían cumplimentarla, porque la sentencia no había resuelto el conflicto de fondo. Esto los llevaba a una apelación, luego los llevaba a un amparo, y ¿por qué no? Habían familias que tenían cada quien su juicio y cada quien su denuncia, y tenían un sinnúmero de procesos judiciales
que no eran más que la respuesta a un grito desesperado de circunstancias no atendidas, que no se iban a atender solamente desde el enfoque jurídico, porque, como ya les decía, es muy complejo hablar de las relaciones familiares solo desde el eje jurídico. No quiero decir con esto que, y reitero, que la justicia restaurativa vaya a desplazar el eje jurídico, todo lo contrario, lo va a complementar para todos aquellos aspectos a los cuales una sentencia no alcanza. Estas expectativas que tienen las familias de pronto en los juicios generan frustración porque la sentencia no resuelve aquellas circunstancias que deben ser tomadas en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de la crianza. Yo decía mucho a estas personas que las sentencias no crían hijos, ¿no? La verdad es que la crianza es un proceso mucho más complejo, que va mucho más allá de que una sentencia defina la guardia y custodia, la pensión alimenticia o el régimen de convivencias o la patria potestad. Esta parte de la crianza implica todo el desarrollo de una persona, de un ser humano, que también está protegido por el artículo 4 constitucional, desde el cual, desde este derecho fundamental, el Estado debe coadyuvar con la familia para su adecuado desarrollo, porque ahí es en donde se teje y nace el desarrollo fundamental de un ser humano. Por lo tanto, en esta parte donde ni las sentencias crían hijos, ni las juezas ni los jueces se van con las partes a implementar la sentencia, a ejecutar la misma, no queda todavía resuelto el conflicto de fondo. Y esto genera estos espirales de violencia y esto genera estas puertas giratorias del conflicto y también genera que la violencia familiar se herede de generación en generación. Tenemos un grave, muy grave problema cuando hablamos de la violencia familiar en México. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la violencia familiar, nos encontramos con una circunstancia que requiere de toda nuestra atención, sobre todo ahora que vamos a implementar la justicia restaurativa familiar. La violencia familiar está normalizada, incluso desde el enfoque cultural, ¿no? Desde nuestro esquema cultural en México hay muchas formas de violencia que están normalizadas, que se justifican y que se validan desde las costumbres, desde la forma en la que fuimos criados y a partir de ahí queremos replicarlo en nuestras familias. Entonces, el daño también se hereda de generación en generación y cuando la violencia está normalizada, ocurre algo que es importante tomar en cuenta en los procesos de restauración familiar. Las familias ni siquiera son conscientes de que eso que están viviendo se llama violencia. Y por eso es que la sección quinta del Código Nacional, en el artículo 584, nos habla de que el primer paso es ayudar a que las familias identifiquen el conflicto. Y creo que el código fue muy atinado cuando en el 584 nos habló de identificar el conflicto, porque la normalización de la violencia en las familias lleva a personas a decir, bueno, es que, o sea, sí llegué a pegarle, pero no siempre, y eso pasa hasta en las mejores familias. O no sé por qué lo viene a decir aquí si los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, si llegué a sacarla de la casa, o si llegué a sacarlo de la casa, o si llegué a no darle recurso económico y con eso tratar de controlar la situación, pero eso no significa que les esté haciendo daño. Porque desde ahí, culturalmente y de generación en generación, se validan estas formas de ejercer violencia. Entonces, el primer reto al que nos vamos a enfrentar en los procesos de restauración familiar desde quienes lo operen es ayudar a que estas familias que están inmersas en estas conflictivas identifiquen que ese conflicto que viven tiene violencia. Y esto no solo es una tarea de las personas facilitadoras que van a estar a cargo de los procesos de justicia restaurativa familiar. También va a ser una tarea de las personas juzgadoras, porque el Código Nacional, en su artículo 584, refiere que la persona juzgadora derivará el asunto al Centro de Justicia Interna para el efecto de que las personas lleven a cabo una primera entrevista con una persona facilitadora y de esa primera escucha se dé algo que se llama consentimiento informado, es decir, que la persona facilitadora explique a las partes qué es esto de la justicia restaurativa, cómo van a participar, qué implica su participación, qué propósito va a tener el proceso. Generar también una primera escucha desde la cual la persona facilitadora pueda advertir la viabilidad del proceso. Pero ese paso a la realización de la primera entrevista requiere de la derivación del juez o jueza familiar.
Por lo tanto, esto nos enfrenta a un reto mayor a pretender que si colocamos en un acuerdo la invitación a las partes para que acudan al Centro de Justicia Alterna, con eso estamos cumpliendo con ese formalismo procesal. No implica advertir desde los propios juzgados el estado de necesidad que pueden tener las personas que ni siquiera advierten que esas circunstancias requieren de un nivel de identificación del conflicto y de atención del daño, para que exista esta primera sensibilización desde el tribunal, desde el juzgado, y pueda ser derivado del Centro de Justicia Alterna. En este primer preámbulo, bueno, pues hablar de justicia restaurativa implica sensibilizar a todo el sistema judicial y también a las personas abogadas, porque el código permite la asistencia de las personas abogadas en el proceso de la justicia restaurativa. Entonces, todas y todos tenemos que estar en el propósito de saber de qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus alcances y qué implica. En el número 1, ayudar a que las partes identifiquen el conflicto y a partir de ahí que puedan participar en un proceso que les permita identificar los daños y a partir de identificar los daños, asumir responsabilidades respecto de esos daños. Y al identificado el conflicto, identificado el daño, asumidas responsabilidades, transitar a la toma de decisiones con un enfoque restaurativo, es decir, con el enfoque de la reparación del daño. Nuestro referente más cercano cuando hablamos de reparación del daño se da en la materia penal. De hecho, la justicia restaurativa es más conocida en la materia penal que en cualquier otra, y esto es porque la justicia restaurativa entra por la puerta penal. Y nos ha costado mucho trabajo despenalizar la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa no solo se aplica cuando hay un delito, no solo cuando hay delito se genera daño. Cuando hablamos de conflictos de familia, ahí hay daños. En entornos escolares, el bullying genera daño, no solo conflicto. En entornos laborales, hablamos de acoso y hostigamiento. Para todo eso, la mediación y la conciliación no alcanza porque implica un proceso de acompañamiento en una mesa de diálogo que no está pareja a partir de estas condiciones de daño. Una persona facilitadora, cuando interviene en un proceso de justicia restaurativa, tiene una neutralidad limitada. ¿Por qué una neutralidad limitada? Porque el proceso sí va a estar centrado en las personas que han recibido el daño. Y como consecuencia de ello, en la atención y la reparación de ese daño. Cuando hablamos de reparación del daño, atendiendo al antecedente que tenemos en materia penal, es importante que en materia familiar ubiquemos que no nos referimos a una reparación del daño material, nos referimos a una reparación del daño integral, más cuando hablamos de temas de familia. Entonces, es importante que no tratemos de llevarnos lo penal a lo familiar. Es decir, que si hay personas facilitadoras formadas en materia penal, y con eso creamos que ya están listas para implementar justicia restaurativa familiar. Que si las personas abogadas tienen experiencia en la reparación del daño a través de procesos alternos en materia penal, se crea que a partir de ahí estamos hablando de la misma reparación del daño cuando hablamos en la materia familiar. Todo el sistema tiene que sensibilizarse desde ese propósito. Para eso les hablaba hace un momento que desde hace 10 años tuve la oportunidad de empezar a diseñar un modelo. Ese modelo es este que ustedes ven aquí, es el modelo catartizo de restauración familiar. Se llama catartizo porque catartizo es una palabra de origen griego y hebreo que tiene como significado reparación, restauración, recomponer, dar una oportunidad. Y también hay otra acepción de la palabra desde la catarsis, aquella que las familias necesitan vivir para entonces cumplir con otro de los objetivos que señala el código en el artículo 584, la reestructuración familiar. Por eso es que se llama catartizo. Este modelo nace desde hace 10 años en la implementación de procesos que no eran de mediación familiar, sino de justicia restaurativa, aplicados a conflictos donde no solamente había una diferencia, sino un daño. Desde este modelo hay varios ejes. Está la filosofía de la justicia restaurativa, que como lo dijo el abuelo de la justicia restaurativa, que es el máximo exponente de la justicia restaurativa, Hauerser, pues la justicia restaurativa no fue hecha ni para una materia ni para un proyecto en específico. Fue hecha para implementarse en todo aquel entorno donde exista la necesidad de reparar daños.
Entonces, desde esta filosofía de la justicia restaurativa, se atiende a los tres pilares más importantes de la justicia restaurativa. Primero, entender que está enfocado a la pacificación social, no solo a la resolución de conflictos, ese es un punto importante. Segundo, que es inclusiva, permite la participación de todo aquel que tenga interés en atender los daños. Por eso es que aquí, en los procesos de restauración, cabe el sistema de justicia, caben las abogadas, caben los abogados, caben las fiscalías, caben las procuradurías de la defensa de los niños, niñas y adolescentes, porque es inclusiva. Otro punto importante es que dentro de esos tres pilares está identificar los daños, las obligaciones y las responsabilidades que surgen de esos daños. Desde esa filosofía podemos hablar también de procesos. Los procesos son una parte de la justicia restaurativa, pero hablando de estos procesos son los que, por ejemplo, ya describió el Código Nacional en los tres artículos 584, 585 y 586. Prácticas restaurativas. Bueno, el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas a nivel internacional ha dado algunos parámetros para desarrollar un espectro de prácticas restaurativas que se pueden implementar en procesos donde es necesario acompañar a las familias en este proceso de identificar el daño y buscar cómo reparar. En todo este espectro de prácticas restaurativas se divide en prácticas informales y prácticas formales. Las prácticas informales ayudan a la persona facilitadora a realizar una parte importante del proceso que es el trabajo previo. El trabajo previo es otra de las diferencias con mediación. Cuando hablamos de justicia restaurativa, no nos vamos a imaginar que desde un primer momento y en todas las sesiones vamos a tener a las dos personas siempre de manera conjunta. El trabajo previo le va a permitir a la persona facilitadora identificar cómo percibe el conflicto A, cómo lo percibe B, cómo lo perciben los hijos, cómo lo perciben las redes de apoyo. Y a partir de ahí empezar a trabajar una agenda de trabajo con un enfoque restaurativo. ¿Cómo es con un enfoque restaurativo? Encaminado a la reparación del daño. Esas prácticas informales nos ayudan a trabajar la parte previa. Que dicho sea de paso, esa es una de las omisiones legislativas de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. No describió el trabajo previo, porque les digo, describe todo lo que tiene que ver con los procesos de mediación y dejó muy corta la parte de justicia restaurativa, siendo que todo proceso de justicia restaurativa debe de tener en la parte adjetiva considerada la parte del trabajo previo. El trabajo previo nos permite planear un proceso para evitar la revictimización, nos permite saber qué vamos a hacer para transitar al acuerdo reparatorio. La parte de las prácticas formales ya están dadas desde la toma de decisiones, desde poder asumir responsabilidades y toma de decisiones. Para todo esto tenemos una práctica, por ejemplo, que es una práctica formal, que merece una especial importancia, que es el círculo de sentencia. Los círculos de sentencia tienen antecedentes en Inglaterra y en algunos otros países, incluso países como Costa Rica. En Costa Rica, por ejemplo, funcionan muy bien en su sistema penal. Los círculos de sentencia son una práctica formal mediante la cual termina todo un proceso restaurativo. No son una práctica aislada. Con un círculo de sentencia puede terminar todo un proceso restaurativo. En los círculos de sentencia se llaman así porque participan las personas juzgadoras, pero no desde el papel de emitir una resolución, sino de sumarse al acompañamiento a la familia para la resolución del conflicto. En estos círculos de sentencia participan las personas directamente involucradas y toda aquella persona que tenga interés en resolver una controversia, como las personas abogadas, las fiscalías, las procuradurías, como les mencionaba. Las juezas y los jueces, los magistrados, las magistradas, según la instancia, pueden involucrarse. Desde la tutela que tienen dada desde el derecho de familia, para poder advertir si esta toma de decisiones a la que las personas han transitado con motivo del proceso de justicia restaurativa familiar efectivamente no pone en riesgo a la familia desde esta tutela jurídica. Para todo esto, se habla de un enfoque multidisciplinario. Por lo que es el enfoque multidisciplinario, les puedo compartir dos cosas. En el modelo que propuse,
está la propuesta de contar con un equipo multidisciplinario integrado principalmente por la persona facilitadora. Esta persona que debe estar formada en justicia restaurativa familiar. La persona facilitadora participa de principio a fin en todo el proceso, pero puede auxiliarse de un equipo multidisciplinario que le ayude a mapear el conflicto, es decir, a identificar el nivel de daño y las formas de reparación, y de esa manera atenderlo de forma integral. Como una forma enunciativa y no limitativa, por ejemplo, en un equipo multidisciplinario puede participar una persona en trabajo social, una persona psicóloga, una persona comunicóloga, una persona psicóloga infantil, etcétera, con el propósito de mapear el conflicto y atenderlo de manera integral. ¿Qué dijo el código y qué dijo la ley por lo que hace a la multidisciplinariedad? Bueno, la ley dijo que podrá contarse con un equipo multidisciplinario. En el podrá, pues existe la posibilidad de que no se dé el equipo multidisciplinario. Y en la Ley General de Mecanismos Alternativos, perdón, es decir, en la Ley General hablan del podrá y describen al equipo multidisciplinario, como se los estoy mencionando, y también hacen esta referencia de que la persona facilitadora pues tiene que participar de principio a fin, auxiliándose de ese equipo multidisciplinario. En ese sentido, es importante considerar que pues el podrá deja abierta la posibilidad de que exista o a que no exista. Pero el Código Nacional también habló de la multidisciplinariedad, pero desde el enfoque de la formación de la persona facilitadora. Es decir, no necesariamente el facilitador va a ser psicólogo, va a ser abogado, puede ser psicólogo, puede ser trabajador social. Otro eje importante que no está regulado en el Código Nacional ni en la Ley General es la parte del seguimiento. En los que nos hemos dedicado a los mecanismos por muchos años sabemos que un área de oportunidad importante es el seguimiento. Las personas alcanzan convenios y después del convenio, ¿qué? Cuando hablamos de violencia familiar, la parte del seguimiento es importante porque nos permite advertir qué tan eficiente, qué tan adecuado, qué tan oportuna fue o se ajustó la toma de decisiones que refirieron las familias ya en el camino andado. Todo esto tiene como eje transversal los valores, los pilares y la epistemología de la justicia restaurativa. Punto importante que se puede generar también son los programas restaurativos. Si un centro de justicia alterna diseña programas restaurativos, estos programas restaurativos pueden ayudar a poder realizar los procesos restaurativos con una mayor eficiencia. Por ejemplo, si se diseña un programa restaurativo para los padres que tienen en guardia y custodia a sus hijos y un programa restaurativo para los padres convivientes o un programa restaurativo para los hijos de padres separados, este tipo de programas enfocados a una población en específico van a tener como propósito coadyuvar con el nivel de identificación y de reparación del daño. Se habla de un capital social dentro de este modelo. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con estos propósitos tan ambiciosos, pero también tan necesarios, es importante contar con una red de apoyo multidisciplinario y una red de apoyo interinstitucional. Les pongo un ejemplo. En muchos casos de violencia familiar existen padres o madres que son adictas a alguna sustancia o alcohólicos, ¿no? Y contar con una red de apoyo interinstitucional permitiría enlazar el proceso restaurativo a un programa que pudiera atender a estos padres o a estas madres en esta parte de la adicción en la que se están viendo afectados para que estén en condiciones de transitar el reconocimiento de la responsabilidad y la toma de decisiones. Son aspectos que en algún momento se han tomado en cuenta en materia penal en los tribunales de tratamiento de adicciones, pero seguimos viéndolo ya cuando hay un delito, no en la parte donde todavía lo podemos evitar atendiendo las causas desde la familia. Otra lista importante es la política pública. ¿A qué nos referimos con la política pública? Con la suma de todo esto se puede generar una política pública de bienestar social desde las familias y con las familias. Yo soy una creyente de que apostarle a la paz desde las familias es una apuesta certera a la paz, porque es el núcleo primario de cualquier sociedad, la familia. Tu primer estado es la familia, tu primera patria es la familia, tu primer lugar en donde entras en interacción y empiezas a conocer las reglas y las formas de convivencia
es la familia. En ese sentido, desde esta propuesta también están 4 ejes importantes: el eje jurídico, el eje psicoemocional, el eje humano-social y el eje pedagógico. El eje jurídico, ya lo decía hace un momento, desde la tutela que el Estado debe ejercer para proteger a la familia. Desde el eje psicoemocional, porque somos personas emocionales que razonamos, no al revés, no razonamos primero y luego nos emocionamos. No, primero hay un nivel emocional que atender respecto al conflicto para poder llegar a la parte racional. Está también el eje humano-social, porque los conflictos que surgen en la familia no solo impactan hacia adentro, también impactan hacia afuera. Y entonces es importante analizarlo no solo desde la teoría de sistemas, sino desde, por ejemplo, la teoría del pensamiento complejo, que es la que yo tomo para este modelo, porque nos permite advertir la multidiversidad de interacciones que tiene una familia y la forma en la que el conflicto impacta en distintos ejes sociales. Tenemos el eje pedagógico, que le permite a las familias romper con estos esquemas de violencia que tienen normalizados a partir de advertir y poder identificar de qué hablamos cuando hablamos de violencia. ¿Por qué hacerles este recorrido por el modelo? Bueno, porque este modelo, les decía, fue hecho mucho antes que el código. Y el código el año pasado, cuando sale publicado, pues nos regala estos 3 artículos. Vamos a ver las coincidencias de este modelo viéndolo a la luz de la viabilidad de su aplicación para los efectos de lo que establece el Código Nacional. El artículo 584 del Código Nacional nos dice que las partes de común acuerdo podrán sujetarse a un procedimiento de justicia restaurativa. Punto importante, el proceso de justicia restaurativa no puede ser una condición para que las personas puedan accesar a la justicia. Es una opción que tienen, que lo importante es que las personas puedan decidir si quieren o no vivir el proceso restaurativo, pero sabiendo de qué se trata, cuando menos teniendo esta primera entrevista. En materia familiar, tendrán como finalidad que las partes reconozcan, lo que les decía, la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños como en la reestructuración de la dinámica familiar. Y ahí es en donde entra esta parte de no solo atenderlo desde las consecuencias, sino también desde las causas. Porque si no se atienden las causas, volvemos a la puerta giratoria, ¿no? Y no podemos transitar a la reestructuración. Algo importante que señala el 584 es que están exceptuados los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Es la única excepción que de manera expresa y enunciativa señala el código. Fuera de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, pues claro que nos queda un importante campo de oportunidad cuando hablamos de violencia familiar para poderla implementar. Al respecto, es importante resaltar que el Código Nacional no aporta un concepto, sino proporciona la descripción de un proceso. En consecuencia, en el proceso de implementación es importante tener presente el concepto de justicia restaurativa familiar para no confundirlo con otras formas de gestión aplicables a otro tipo de conflictos, donde es viable la mediación, la conciliación o la negociación. Es también importante considerar que involucrar a todo aquel que tenga interés en atender las ofensas que el conflicto causa en el núcleo familiar permite incluir al sistema de justicia desde el enfoque colaborativo de la justicia restaurativa, ya que es de su interés, es de interés del sistema de justicia, desde la tutela que ejerce y la potestad que ejerce, que las familias reciban, perciban y vivan en la intimidad de los vínculos familiares que se encuentran dañados por el conflicto, la justicia misma. Mucho más allá de solo ser partes en un sistema jurídico. O sea, esto va mucho más allá de ser actor y demandado, mucho más allá del planteamiento de una litis. Insisto, no lo desplaza, pero lo complementa. ¿Y por qué hablo de que es una forma desde la cual el sistema de justicia puede involucrarse con la reparación de estos daños de una manera colaborativa para que las familias reciban, vivan y perciban en la intimidad de sus vínculos realmente el concepto de justicia? Porque no es un secreto, por ejemplo, cuando hablamos de la perspectiva de infancia, que esta se invoca en las resoluciones y en los juicios. Esto es correcto y es así porque es lo que le corresponde al Estado. Pero, ¿qué hacemos para que la perspectiva de infancia sea algo que realmente se traduzca en una realidad diferente para las niñas, niños y adolescentes?
La perspectiva de infancia no solo habla de tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes en lo público, se habla de tomarlos en cuenta en lo público como en lo privado. Muchas veces el interior superior de las infancias pues se invoca en los juicios, pero eso no se traduce a una realidad diferente en la vida de las niñas, niños y adolescentes, porque la reestructuración familiar no se da por el solo hecho de que haya una declaración judicial. Por eso es que hablamos de procesos restaurativos. En casos como el círculo de sentencia que les describí hace un momento, el sistema de justicia puede y debe involucrarse por medio de la metodología que la justicia restaurativa ofrece, por ejemplo, a través de esta práctica, que es una práctica reconocida por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, pero aplicada a los conflictos familiares va a permitir que la familia, las redes de apoyo, la persona abogada, la persona que representa a la fiscalía o al Ministerio Público, la persona facilitadora, el equipo multidisciplinario que haya participado en el proceso, así como la persona juzgadora, pueden atender de manera integral, colaborativa y democrática el conflicto, desde un enfoque jurídico, pero también desde la atención del daño. Al respecto, este artículo 584 nos hace referencia a que el propósito del proceso de justicia restaurativa familiar es que se reconozca la existencia de un conflicto, se asuma la responsabilidad respecto de los daños generados, se transite a la reparación de los daños y se dé la reestructuración familiar. Esa es la descripción del proceso que nos da el artículo 584, sumado a la excepción de que no pueden llevarse a cabo procesos de restauración familiar en casos donde exista violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y desde todo lo que les he platicado y descrito desde el modelo catartizo de restauración familiar, hablar de todas estas aristas, pues realmente nos podría generar una brújula, como es la justicia restaurativa, porque aquí no hay recetas, ni hay modelos perfectos ni absolutos, sino la construcción constante que nos permita generar una brújula que nos dé oriente, ¿no? Que nos dé oriente en el propósito de llegar a ese fin. Es importante considerar que el Código Nacional habla de la justicia restaurativa con suspensión de trámite y sin suspensión de trámite. ¿Cómo es con suspensión de trámite? Bueno, pues las personas cuando son derivadas a esta primera entrevista con la persona facilitadora y una vez que la persona facilitadora realiza esta explicación de en qué consiste el proceso restaurativo y se analiza su viabilidad, decidirán si se va a llevar a cabo el proceso restaurativo con la suspensión del juicio o sin la suspensión del juicio. Si se llega a hacer con la suspensión del juicio, esta suspensión de trámite no podrá ser mayor a 3 meses porque así ya está regulado en el Código Nacional. Durante estos 3 meses, las medidas cautelares, precautorias o provisionales decretadas en el trámite se mantendrán vigentes. Se pueden sujetar también las partes sin suspensión de trámite. Si las personas se sujetan sin suspensión de trámite, acontecerán de manera paralela el proceso de justicia restaurativa familiar y el proceso judicial. Y como tal, no hay un tiempo estimado cuando se hace sin suspensión de trámite. El tiempo de 3 meses está dado para cuando se opte por suspender el trámite judicial en tanto las familias participan en el proceso de justicia restaurativa familiar. En el caso de que alguna de las partes ya en el proceso manifieste no querer continuar con el proceso o no asista a alguna de las sesiones, el proceso se dará por concluido y suspendido o no el juicio, se continuará con él. También, desde esta descripción que nos hace el artículo 584 y 585, desde el Código Nacional, se habla de la multidisciplinariedad, es decir, lo que les mencionaba, las personas facilitadoras pueden ser abogadas, pueden ser psicólogas o trabajadores sociales, pero marca el código que deben de ser expertos, mediadores o facilitadores que tengan la certificación que para tal efecto expida la autoridad competente. ¿Por qué lo marco como una área de oportunidad? Porque el código dijo que tenía que ser personas expertas en materia familiar, certificadas por la autoridad competente. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no habló de la certificación especializada en materia familiar. La Ley General habló de que para tener una certificación como persona facilitadora que puede operar la mediación o la conciliación de manera pública o privada deberán tener una capacitación de 120 horas. Y agregó, ya casi a punto de salir el proceso legislativo, ya con los dedos en la puerta casi, le agregó 60 horas para el caso de que quieran operar procesos restaurativos.
Pero ojo, dijo 60 horas para poder operar procesos restaurativos, pero no solo hay justicia restaurativa familiar. La ley general se va a aplicar al enfoque comunitario, a los pueblos originarios, a la materia escolar. En estos tres, comunitario, pueblos originarios y materia escolar, también hay justicia restaurativa. Si la capacitación va a ser de 120 horas en el marco de la mediación y la conciliación, los pongo a proyectarlo si es que se ajusta a hablar de 60 horas para una formación en justicia restaurativa, que es totalmente diferente a mediación y conciliación. Y aunado a ello, había disposición expresa en el código de que debía ser especializada en materia familiar. Y respecto de eso, hubo una omisión legislativa en la ley general, que esperemos en el tránsito de su implementación, pues se complemente porque ya hay una disposición expresa en el código. Yo podría decirles que, por ejemplo, para hablar de justicia restaurativa escolar, por lo menos serían 120 horas. Para hablar de justicia restaurativa con enfoque comunitario, por lo menos otras 120 horas. Y para hablar de justicia restaurativa familiar, por lo menos otras 120 horas. Porque no podemos pretender que con la formación dada en mediación y conciliación de 120 horas, las personas sepan facilitar procesos donde hay violencia. Toda vez que en mediación y conciliación no se puede mediar ni conciliar violencia. Es un reto que es importante analizar ahí. El 586 del Código Nacional nos habla también, el Código Nacional en esta sección quinta hace referencia a distintas concepciones cuando se habla del acuerdo reparatorio. Dice acuerdo reparatorio, convenio de restitución de derechos o reparación del daño, ¿no? Pero el punto es que nos dice que este acuerdo reparatorio no podrá tener o no podrá pactarse en él la renuncia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tampoco en la existencia de conductas de violencia queda prohibido convenir el mero pago de las obligaciones, lo que les decía. No estamos hablando de la reparación material. Hay disposición expresa en el 586 del Código que dice que no basta con la reparación pecuniaria. Es decir, tenemos que hablar de la reparación integral. Dentro de este acuerdo reparatorio, la persona facilitadora también debe promover entre las partes que se generen condiciones o se pacten circunstancias que promuevan el bienestar psicológico y la seguridad física de todos los miembros de la familia. Esto puede ser, por ejemplo, generar la vinculación, por eso en el modelo está el capital social efectivo, la continuación del proceso restaurativo o de la atención del daño, más bien a través de la terapia, a través del centro de tratamientos de adicciones, a través de programas restaurativos que puedan garantizar el bienestar psicológico de las personas, es decir, extensiones del proceso restaurativo que vayan encaminados con ese propósito. Firmado el acuerdo, la persona facilitadora pues deberá informar a la persona juzgadora dentro del plazo máximo de 3 días para que se presente ante la persona juzgadora que tiene conocimiento del asunto y se pronuncie al respecto. Aquí, ¿cuál es la intervención que tienen los juzgados de familia en el proceso de restauración familiar? La primera parte es la derivación para que se realice la entrevista y la persona facilitadora informe al juzgado de la viabilidad del proceso en el término de 3 días. Si en los encuentros preparatorios o dentro del proceso viene alguna causa de inviabilidad o de determinación, ya sea que no acudieran o que ya no quieran continuar, la persona facilitadora tendrá solo 48 horas para informarlo a la persona juzgadora. En mi experiencia, yo viví procesos de restauración familiar donde ya en segunda instancia y con todo el juicio ya concluido, no habían salido circunstancias de violencia sexual. Y desde las prácticas restaurativas con niñas, niños y adolescentes, con un enfoque lúdico y restaurativo, había niños y niñas que desde el uso de elementos lúdicos que no son una entrevista estructurada, que no son una entrevista dada desde el enfoque metodológico de un peritaje, sino tienen un enfoque lúdico, llegaron a exteriorizar violencia sexual. Eso en el marco del Código Nacional y es una causa de inviabilidad. Es decir, si durante el tránsito del proceso la persona facilitadora advierte que existe violencia sexual, que no se ventiló así en el juicio al entablar la litis, pero
se advierte dentro del proceso, bastará con que se advierta para que la persona facilitadora lo haga saber a la persona juzgadora y no se pueda continuar con el proceso. Es importante considerarlo desde ese punto de vista. Ahora, una vez que se derivó, se llevó a cabo la entrevista, las personas eligieron si era con suspensión de trámite o sin suspensión de trámite. Lo atendió una persona facilitadora certificada experta en materia familiar. Si cuenta con equipo multidisciplinario, bueno, lo hizo con su asistencia y llegaron al acuerdo reparatorio sin renuncia de derechos de niñas, niños y adolescentes y tratando una reparación del daño integral, garantizando acciones que vayan encaminadas al bienestar físico y psicológico de las personas, pues se lo comunicará a la persona juzgadora y las partes van a comparecer personal y debidamente asistidas a una audiencia donde podrá personarse la persona facilitadora. La audiencia se señalará dentro de los 5 días hábiles siguientes a que la persona facilitadora informa del acuerdo a la persona juzgadora. Creo que también un punto que aquí no fue tan adecuado fue decir que la persona facilitadora podrá personarse. ¿Por qué lo digo? Porque el propósito de que el juez revise, la persona juzgadora revise el acuerdo reparatorio es advertir que aquellas medidas, que aquellos pactos que las personas construyeron con motivo del proceso de restauración familiar realmente se ajustan a un nivel de reconocimiento de la responsabilidad, a un nivel en que no esté en riesgo la familia. Y si la persona facilitadora es la que acompañó a la familia en el proceso, por supuesto que sería muy valioso que compareciera en la audiencia. Y aquí el área de oportunidad, porque yo les hablaba hace un momento de los círculos de sentencia. El código no dijo que se hará un círculo de sentencia, pero sí habla de que en esa audiencia deberá encontrarse el Ministerio Público y si se estima pertinente el representante de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes a nivel federal o en cada entidad federativa. Las partes debidamente representadas. Entonces, si van a participar el Ministerio Público, la Procuraduría, los abogados, las partes, el facilitador y el juez, da perfectamente para la estructura de una práctica como un círculo de sentencia, donde el juez puede integrarse a ese círculo de sentencia en la propia audiencia. De esto ya hay antecedente en el Estado de México. Yo tuve la oportunidad de facilitar el primer círculo de sentencia en materia familiar en México y hay como antecedente 13 jurisprudencias de Estado que se quedaron ahí como antecedente construidas desde el año 2018, donde se documenta y patentiza prácticas restaurativas dentro de una audiencia que les decía se han usado mucho en materia penal, pero que en México ya existen antecedentes en la materia familiar. Revisado el acuerdo, la persona juzgadora va a elevar el acuerdo a la categoría de cosa juzgada, si es que así lo estima pertinente, y tomará todas las medidas necesarias para poder garantizar su ejecución. Elevado a la categoría de cosa juzgada, el convenio pues adquiere la fuerza de definitividad jurídica. Este es un flujograma de lo que les acabo de mencionar de los artículos 584, 585 y 586. El proceso inicia desde que las partes de común acuerdo decidan someterse a la justicia restaurativa familiar, porque esta no es condición para que puedan participar de un proceso judicial y que las personas decidan, recuerden, con suspensión de trámite, 3 meses podrá estar suspendido. Sin suspensión de trámite no hay un término fijado para el proceso restaurativo. Sin embargo, la persona facilitadora deberá informar a la persona juzgadora del avance de este proceso. Durante el desarrollo del proceso, quedarán vigentes todas las medidas cautelares, precautorias o provisionales que se hayan tomado en cuenta, como la pensión alimenticia provisional, la guardia y custodia, cualquier otra que se haya estimado, incluso para protección de las personas. De no asistir a alguna de las partes o manifestar su decisión de no continuar con el proceso, entonces se avisa a la persona juzgadora y se continúa con la fase judicial. El Código Nacional hace referencia a la persona facilitadora, que deberá ser una persona experta y certificada en materia familiar. Y habla de la multidisciplinariedad, desde que pueden participar como personas facilitadoras, psicólogos y trabajadores sociales. En la entrevista inicial, la persona facilitadora informa en 3 días hábiles la viabilidad del proceso a la persona juzgadora. En cualquier momento, dentro del desarrollo del proceso, si surge una causa de inviabilidad,
como no querer continuar o no asistir, o que se advirtiera violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, deberá informarlo la persona facilitadora a la persona juzgadora para que se dé continuidad con el trámite. En el plan de reparación del daño, la persona facilitadora deberá cuidar de que no exista renuncia de niñas, niños y adolescentes. No basta con la mera reparación del daño pecuniaria, y hay que cuidar de que las cláusulas no generen disparidad entre las personas. Recibido el plan o acuerdo, a la persona juzgadora, dentro del plazo de 5 días, señala la fecha de audiencia donde pueden comparecer las partes, debidamente asistidas por sus abogados, las personas facilitadoras que hayan acompañado en el proceso, el Ministerio Público o la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si se aprueba, se eleva la categoría de sentencia y su cumplimiento es forzoso. Este flujograma pues describe ya el tránsito de todo el proceso que señala el Código Nacional. Al respecto, los retos con los cuales podría concluir es que el artículo 2 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias hace referencia a que la ley operará en todo aquello que el Código Nacional no haya regulado. Entonces, la justicia restaurativa familiar ya no fue regulada propiamente por la ley general, porque ya existía regulación expresa en el Código Nacional. Pero sí, el Código Nacional hacía referencia a la certificación para ser persona facilitadora en materia familiar, y eso sí le tocaba a la ley general y no lo consideró. En estructura general, la justicia restaurativa desde la Ley General de Mecanismos Alternativos no consideró el trabajo previo, que sí tendría que describirlo, así como describió procesalmente a la mediación, a la conciliación, al proceso como tal, debió describir el trabajo previo. Y otro reto importante es que, bueno, hay que hablar de las certificaciones en justicia restaurativa, que no bastan con 60 horas, porque pues es distinto intervenir en conflictos escolares, como en conflictos comunitarios, como en conflictos de familia. A estos 3 artículos, por supuesto que todavía se le puede construir mucho acerca de estos 3 artículos. De entrada ya considero que fue un gran avance hablar de justicia restaurativa en materia familiar, y no solamente mirar el enfoque jurídico, sino es un proceso de humanización de la justicia desde identificar y entender que no alcanza solamente con el eje jurídico cuando hablamos de violencia familiar. Programas restaurativos se necesitan. Les pongo un ejemplo. Está la violencia vicaria, que es la máxima expresión de la violencia, ¿no?, que puede existir en materia familiar, porque se le hace daño por hacer, por ejemplo, el ejemplo más común, para hacerle daño a uno de los excónyuges o cónyuge, se llega a dañar a los propios hijos, incluso propiciándoles la muerte. Son escaladas de la violencia muy crudas, en la que si nos damos un vistazo a los antecedentes que hay de la violencia vicaria en México, estas familias antes de sufrir violencia vicaria ya eran parte en un juicio, y el juicio no contuvo ese nivel de violencia. No quiero decirles que la justicia restaurativa familiar sea la panacea, pero sí es un camino que nos va a permitir atender otras realidades que hasta este momento no hemos atendido solo desde el enfoque jurídico. En los programas restaurativos se podrían generar programas restaurativos para la atención de mujeres víctimas de violencia vicaria o de hijos víctimas de violencia vicaria. Entre otros que ya les he puesto el ejemplo, hijos de padres separados, nuevas masculinidades, nuevos esquemas de familia, etcétera. Por eso es que no solo debemos ver a la justicia restaurativa como un proceso ya nos lo describió el código, pero en este momento protagónico de la justicia alterna bien vale la pena construir aquellas otras aristas que nos pueden ayudar a cumplir con el propósito.